Diario Colatino presenta las principales noticias de la primera semana del mes de marzo de 2025. Walter Raudales propone crear la Unidad para el Rescate de la Democracia, URD. El dirigente político, escritor y periodista Walter Raudales llamó este lunes, 2 de marzo, en una entrevista televisiva, a todas las fuerzas sociales y políticas de El Salvador a conformar la Unidad para el Rescate de la Democracia, URD, porque sin unidad no puede haber rescate de la República. Para Raudales, la democracia en El Salvador ya no existe. Se perdió la República, ahora vivimos en una autocracia, no existen las instituciones ni las leyes, muchos menos la Constitución. Ante tal realidad el único camino que tenemos es unirnos todos en un solo racimo. Durante la entrevista Raudales explicó que este no es tiempo de revolución social, es tiempo del rescate de la democracia y que hay que dejar atrás banderas e ideologías y hacer la lucha social y comunicacional. Refiriéndose a lo digital. Le tienen miedo a la lucha digital, aseguró. El también líder del movimiento Izquierda Salvadoreña, MIS, hizo el llamado a la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, quienes están en una campaña a escala nacional para recoger 1 millón de firmas contra la minería. Que a la hora de entregar las firmas en la Asamblea Legislativa y en Casa Presidencial se hagan acompañar del pueblo en una gran manifestación. Abogada Lucrecia Landaverde afirma que se vive una política de exterminio. La abogada Lucrecia Landaverde aseguró que con el régimen de excepción se está viviendo una política de exterminio de la población. A las personas se les acusa de haber cometido un delito sin ninguna prueba y además no le permiten que se defienda. Estamos en un genocidio porque se está combatiendo la pobreza exterminando a los pobres, la muerte de esa gente va a quedar ahí, los están acusando, y eso de por sí, ya les produce un impacto no solo emocional, económico, social, sino hasta político, porque una persona que es procesada no puede tener participación activa en la política, explicó. Asimismo, enfatizó que las personas inocentes capturadas bajo el régimen de excepción son desechadas por la sociedad. Porque al decir que tiene un proceso y es acusada de ser pandillera nadie le dará una oportunidad de empleo. Proceso judicial contra Eugenio Chicas es persecución y venganza política. Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil se pronunciaron este miércoles sobre la detención provisional ordenada por el Juzgado Primero de Paz de San Salvador en contra de Eugenio Chicas, ex magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y crítico del gobierno de Bukele. A Chicas se le acusa del supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, las organizaciones consideran que se trata de persecución y venganza política. Es de recordar que el 28 de febrero, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra el expresidente Eugenio Chicas. Consideramos que dicha resolución confirma que este caso es una persecución judicial por motivos políticos, dijeron las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Es de recordar que, en noviembre de 2024, Chicas fue condenado en un proceso civil a reintegrar más de $200,000 al Estado. No hay ninguna duda de que se trata de una burda persecución que tiene como objetivo mantener a Eugenio Chicas en la cárcel. Esto se confirma con la negativa del referido tribunal a otorgar las medidas sustitutivas a la prisión preventiva solicitadas por la defensa, dijeron las organizaciones. FMI obliga al gobierno de Bukele a reformar el sistema de pensiones. El Fondo Monetario Internacional, FMI, informó que se adoptaría en febrero del próximo año una reforma al sistema de pensiones que contendrá costos fiscales. Así lo anunció el FMI luego de concretarse el acuerdo entre El Salvador para desembolsar aproximadamente $1.400 millones. El FMI pidió a El Salvador una propuesta de reforma de pensiones que debe ser aprobada en febrero de 2026 y adaptada a partir de ese mismo año. El documento solicitud de ampliación del acuerdo en virtud del servicio ampliado del fondo publicado el 3 de marzo. Señala que existe el compromiso de contener los posibles costos fiscales asociados a la reforma de las pensiones de 2022. A finales de 2022 el gobierno reformó la ley que aumentó las pensiones en un 30%. En esa misma reforma, el gobierno se comprometió a no utilizar los fondos de pensiones para cubrir los gastos del Estado, solo para pensiones. Sin embargo, el gobierno de Bukele ha tomado más de $2.000 millones de esos fondos, que no paga ni interés ni abona a capital. El FMI indica que esa reforma desvinculó los beneficios del sistema de saldos que tienen acumulados los cotizantes en sus cuentas de ahorro individuales para pensiones y dispuso que los ahorros del sistema privado financiaran lo que queda del sistema público de reparto anterior.
El FMI sostiene que los fondos de pensiones alcanzarán a pagar a los pensionados hasta 2027. Amnistía Internacional pide garantizar integridad física y psicológica de Fidel Zavala. Amnistía Internacional exhortó a las autoridades a garantizar la integridad física y psicológica de Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, UNIDEC, así como a todas las personas detenidas, y asegurarles un juicio justo con todas las garantías procesales. La detención de Zavala es especialmente preocupante, pues ha sido testigo y denunciante de torturas en centros penitenciarios. UNIDEC ha sido clave en la visibilización de graves violaciones de derechos humanos, especialmente aquellas relacionadas con el régimen de excepción, señaló. Amnistía Internacional destacó que la captura de Zavala, la detención de los líderes y habitantes de la comunidad Hacienda La Floresta, San Juan Opico, La Libertad y el allanamiento a la vivienda de Ivania Cruz, abogada de UNIDEC, generan gran preocupación, porque podrían formar parte de una estrategia de criminalización contra personas defensoras en el país. La detención de Fidel Zavala, además, parece responder a un patrón de represalia e intimidación por su labor de denuncia sobre torturas, muertes y otros abusos en centros penales bajo el régimen de excepción. Su testimonio ha sido crucial para exponer estas violaciones a nivel nacional e internacional, lo que aumenta el temor de que su captura busque silenciar su labor y desalentar la denuncia de abusos estatales, recalcó Amnistía. Hasta aquí las principales noticias de la semana. Hasta la próxima.